Hijitos, qué alegría saludarlos. Vamos a empezar nuestra lección 26. Me disculpo con ustedes que no haya podido subir el video antes, que había tenido problemas con mi dispositivo, pero bueno, bendito sea mi Dios, ya el tiempo de nuestro Señor es perfecto y Él sabe cómo hace sus cosas. Entonces vamos a iniciar de la mano de Dios, de Mamita María, y a pedirle que sean ellos los que dirijan esta lección, ¿sí? Vamos a hacer la lección 26, ¿sí? Sabemos que la preparación para la consagración a Jesús por María son 33 lecciones, ¿sí? Se dividen en cuatro bloques. Sabemos que el primer bloque, conocimiento del mundo; segundo bloque, conocimiento de sí mismo; tercer bloque, conocimiento de María, que es en el que estamos ya terminando. Esta es la última lección del conocimiento de María. Ya vimos 12 lecciones de conocimiento del mundo, 7 lecciones de conocimiento de sí mismo y esta es la séptima lección del conocimiento de María. Entonces pidámosle mucho a ella que nos regale esa gracia de perseverar y de amarla mucho, porque este camino no es un camino de cumplimiento estricto de normas o de decir, bueno, yo pronto cumplo ciertas prácticas de piedad, pero mi vida interior, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con todo el amor, con todo el corazón y a vivirlo siempre, porque este es un proceso en el que ella nos enseña y nos acompaña, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar pidiéndole a ella que nos regale ese Espíritu Santo para que nos oriente, para que nos ilumine y nos guíe y nos acompañe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento, que te ilumine, que te acompañe en este momento. Pídele, extiende tus manos y con todo el corazón vas a decirle: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, con todo el amor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Vas a pedirle con todo el amor al Espíritu de Dios que te ayude a comprender esto, que es vivir conforme a la santa voluntad de Dios. A veces nos cuesta, a veces es difícil, pero tú vas a decirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que te ilumine, que venga por medio de Mamita María. Ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a Pide al Espíritu Santo que te ayude en este proceso de consagración, porque es Él, es Dios, no eres tú. Eres Dios el que te da las fuerzas y te da la gracia. Confía, confía, confía en ella, que ella es la que te ayuda. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Creador,
Visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en esta lección 26 de María en las Escrituras, tenemos que comprender que Nuestra Señora aparece en la Biblia porque Dios así lo quiso, porque Dios quiere presentar a su Hijo Jesús a través de ella, de Nuestra Señora la Virgen María. Y para empezar, bueno, vamos a procurar anotar algunas citas que vamos a ir dictando y vamos a empezar con una exhortación apostólica que escribió el Santo Padre Pablo VI, que ya es santo, ya hoy es santo, San Pablo VI, ¿sí? Que se llama Marialis Cultus, ¿sí? ¿Y qué nos dice esta exhortación apostólica? Dice que la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de la piedad cristiana, el progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como del libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. ¿Qué significa esto? Que toda devoción debe tener un fundamento bíblico, ¿sí? La devoción a la sagrada sangre de Cristo, la devoción a la coronilla de la Divina Misericordia, asimismo como el amor que tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ¿sí? Eh, bueno, ya debemos ir leyendo, terminando el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Si no lo estás leyendo, preocúpate, empieza a leerlo porque es necesario que lo leas para que lo comprendas, para que veas cómo es esta devoción tan hermosa, entregarse del todo a ella, renovar las promesas de los compromisos bautismales por cuenta propia y en los brazos de Nuestra Señora. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, eh, entonces nuestra devoción a ella debe tener un fundamento bíblico, ¿sí? Lo que nos dice esta carta, esta exhortación. También dice que el culto a la Santísima Virgen María, bueno, no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo rigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio de Dios para la salvación de los hombres, y está toda ella impregnada. Contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de las Sagradas Escrituras. Comporta mucho más. Requiere en efecto que la Biblia tome en sus términos y su inspiración las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. Exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que, al mismo tiempo de que los fieles veneran la sede de la sabiduría, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a orar según los dictados de la sabiduría encarnada. Bueno, aquí qué nos dice. Prácticamente es que no solo basta con decir, sí, la Virgen María aparece en las bodas de Caná, sí, ella aparece en esta cita, en esta otra cita, incluso en el Antiguo Testamento ya aparece, ¿sí? No, eh, es necesario sacar bueno, de todo esto su ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a utilizar para nuestra práctica de virtudes. Por ejemplo, ella fue muy obediente. Ella tuvo una mujer, perdón, una fe grandísima,
una fe grande. ¿Y esa fe en qué se basa? En una confianza inquebrantable en el amor de Dios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a Abraham. ¿Abraham qué hizo? Abraham tuvo, digamos, como todo en contra porque Dios le dice, haré una alianza contigo y tendrás una descendencia numerosa y también tendrás un la tierra prometida, ¿sí? Le promete una tierra, pero entonces esa tierra ya estaba ocupada, él ya era un anciano, ¿cómo va a tener una descendencia numerosa? ¿Sí? Pero él creyó, él le dio todo a Dios y por eso fue que Dios lo consideró su amigo, ¿sí? Asimismo ella no entendía cómo eh, iba a ser posible que sin haber conocido varón va a concebir a luz, pero el ángel explica, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y cree. Entonces, esto es algo que tenemos que pedir a la Virgen, que nos regale esa fe tan hermosa que nos ayuda a decirle sí a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, sabemos que la palabra de Dios está llena de María y que María está llena de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en su cántico, en el Magnífica. Ahí hay como 15 citas bíblicas de lo que es el, de lo que es su, su, su conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces vamos a empezar en orden. ¿Sí? ¿Ella en dónde, en qué momento está en, en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Evidentemente es el, el Génesis, ¿sí? ¿Y qué nos dice el Génesis? Génesis 3:15, ¿sí? Vamos a remitirnos a Génesis 3:15. Ahí que dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú te herirás su talón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Dios aquí le dice eso cuando Eva y Adán cometen pecado, ¿sí? Eh, y pues Dios dice que habrá una enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué podemos ver? Bueno, esta enemistad de Génesis 3:15 lo que nos muestra es que habrá la descendencia de la mujer y pues la descendencia de pues, la serpiente, ¿no? Y tiene que ser una descendencia lo suficientemente santa como para poder aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y qué descendencia más santa que la de la Virgen? Alguien dirá, no, es que es la descendencia de Eva, ¿sí? Ahí es lo que habla es de Eva. Pero entonces veamos la descendencia de Eva. Caín, por ejemplo. Caín mató a Abel, ¿sí? En cambio, ¿quién es la descendencia de María? Nuestro Señor, ¿sí? Nuestro Señor fue el que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, ¿sí? Él es el que nos da la gracia, ¿sí? Nos da la gracia de vencer, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eh, bueno, eso con lo que respecta a Génesis. Que en Apocalipsis, ¿qué nos dice? ¿Sí? Copien esta cita. Apocalipsis 12, en el capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 1, Apocalipsis 12, versículo 1, nos dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos, por ejemplo, busquen una imagen de la Virgen de Guadalupe y vean tan lindo que tiene en su espalda esa, como ese sol, esos rayos, en sus pies esa luna, ¿sí? Ahí se ve muy bien, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen de la medalla milagrosa, se puede ver que ahí está aplastando la cabeza de la serpiente, porque ella cumple lo que nos dice la escritura, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, eh, pues aparece en la Biblia en el primero, en el último libro, pero también obviamente en la vida de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en el nacimiento, dice Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 7, dice,
y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que el primer rostro que vería nuestro Señor sería el rostro de su madre, ¿sí? Y cuando estuvo en el último momento de su vida, ¿ella lo acompañó? Evidentemente sí. Vamos a la palabra de Dios. En Juan, Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 19, versículo 25. ¿Qué nos dice? Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que eh, la, la vida de Jesús estuvo siempre con la Santísima Madre, con su Santísima Madre. Y bueno, cuando nació, cuando murió, también en su ministerio público. Por ejemplo, vamos a remitirnos a su primer milagro en las bodas de Caná. Ese está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, ¿sí? Y cuando la Santísima Virgen María se da cuenta que no hay vino y le pide al Señor un milagro a pesar de que no era la hora. El Señor dice, no es mi hora, mujer. Mujer, le dice mujer. ¿Saben por qué le dice mujer? Vamos a Génesis 3:15. Enemistad entre la mujer y la serpiente. Porque él ya sabe que cuál va a ser el papel de María en la historia de la salvación. Ella será la que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ¿cuándo termina el ministerio público de nuestro Señor Jesús? En Pentecostés. Y en Pentecostés aparece la Santísima Virgen María. Vamos a ver. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vemos que ella estaba siempre con los apóstoles, ¿sí? Con los discípulos de Jesús. Y es muy lindo eso porque ver que ella hacía parte de ese cenáculo, ¿sí? Digamos que por medio de ella vino el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver otra cosa. ¿Cuáles fueron los primeros judíos que vieron al niño Jesús? Los pastores, ¿sí? El Señor siempre se manifiesta en los más humildes, en los más sencillos, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, por ejemplo, en Lucas 2, versículo 16, aparece que eh, fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo Dios presenta al niño con María, ¿sí? Como diciéndole al mundo, el niño, yo quiero presentar a mi Mesías con su madre, ¿sí? Y bueno, en el Evangelio de Mateo vemos como unos paganos, los primeros que se encuentran al niño Jesús, que son los Reyes Magos, paganos, hacemos referencia a aquellos que no eran judíos, ¿sí? Entonces en capítulo 2 versículo 11 dice, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo vieron con María, su madre, ¿sí? Entonces, esto es un signo muy hermoso porque vemos que Dios aquí nos está mostrando a la madre de Dios, ¿sí? Mira, María eh, es, digamos, la nueva Eva, ¿sí? La nueva Eva. ¿Por qué es la nueva Eva? Por ejemplo, Dios siempre ha hecho alianzas en lo que nos ha mostrado la Sagrada Escritura, ¿sí? Veamos con Adán y Eva, ¿sí? Él hizo una alianza con ellos, pero pues el pecado, ellos la rompieron. Pero así como bueno, en las cartas de San Pablo dice que así como por Adán vino el pecado al mundo, por el nuevo hombre, por Jesús, vino la gracia. Y pues la iglesia ha dicho que así como por Eva vino el pecado, por María vino la gracia, ¿sí? Vemos
que no es coincidencia porque a la Virgen se le dice ave, que es lo contrario de Eva, ¿sí? Ave, ave, ave María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vemos que en la historia del pueblo de Israel, eh, Dios siempre hizo alianzas, por ejemplo, con Noé, ¿sí? Con la tribu de Abraham, con el pueblo de Moisés, con el reino de David, ¿sí? Lastimosamente ellos en algún momento fallaron, ¿sí? Noé en la escritura dice que se emborrachó. Abraham incluso en un momento se acostó con Agar, con una criada que creo que era sirvienta de su mujer. Moisés llegó un momento en el que dudó. Él no pudo llegar a la tierra prometida. Él llegó a visionarla, ¿sí? A ver de lejos, pero no pudo llegar allá, ¿sí? Y David, pues sabemos que él cayó en adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y que también mandó matar a Urías, que era el esposo, ¿sí? Y se arrepintió de todo corazón y compuso un hermoso salmo, el Salmo 50, que eh, oremos mucho con ese salmo para pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, Jesús es la alianza nueva y eterna, ¿sí? Él es la alianza nueva y eterna y Él no falló, ¿sí? Él no falló nunca porque en todo nos imitó, menos en el pecado, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener muy claro siempre es que, pues bueno, en medio de todo, Jesús es la síntesis de todo, ¿sí? ¿Y por qué es la síntesis? Porque Él nos viene a dar plenitud. Por ejemplo, en el momento de, de la, de la transfiguración, el Señor aparece a un lado, aparece Moisés y a otro aparece Elías, ¿sí? Y Moisés y Elías, ¿qué representan? Moisés y Elías representan Moisés, la ley, Elías, los profetas, ¿sí? Y, y por qué nos quieren mostrar la ley y los profetas, ¿sí? Tan curioso. Y eso es porque eh, Jesús es la síntesis de todo eso, de la ley y los profetas, ¿sí? Él viene a darle plenitud, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Asimismo, también Él nos viene a dar como ese ejemplo de lo que es una familia, ¿sí? Así Dios quiso que Él tuviera mamá, que tuviera papá, ¿sí? San José. También nos viene a enseñar que Dios es nuestro Padre, en Mateo 11:27. Copiemos estas cuatro citas, ¿sí? En cuatro renglones distintos, ¿sí? Entonces vamos a decir que Dios es Padre, que Jesús es el Hijo, que nosotros somos hermanos. ¿Quién falta para completar la familia? La madre, ¿sí? Entonces, ¿en qué citas Jesús nos enseña esto? ¿Sí? Entonces, al frente donde dice Padre, vamos a escribir Mateo 11:27. ¿Qué nos dice Mateo 11:27? Aquí nos dice, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, es muy lindo ver cómo Nuestra Señora, bueno, nuestro Señor nos enseña que Él es Padre, que Él es Hijo, ¿sí? En Juan 3:16. Ahí dice, eh, mm, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, a su Hijo único, qué hermoso. Y en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2 versículo 11, vemos que dice, pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen, por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Somos hermanos de Jesús, ¿sí? Qué hermoso, por la gracia, por, por lo que Él ha hecho por nosotros, por su sacrificio en la cruz, ¿sí? ¿Y qué falta? La mamá. ¿En dónde nos dejó la mamá? Ya habíamos dado esa cita anteriormente, en Juan 19:25, ¿sí? Ahí nos dice cómo junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena.
Y Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Qué hermoso. Porque Juan era el hombre eh, que nos representaba a todos, ¿sí? Y no solo eso, se dice que él era el discípulo amado, ¿sí? Y dice la hermana Glenda, ¿quieres ser como el discípulo amado del Señor? Pues acoge a María en tu casa, como dice en el Evangelio. Dice, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Acojámosla a ella, para que sea ella la que nos ayude, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pues hay que entender que la Santísima Virgen María es importantísima, ¿sí? Y pues lastimosamente la iglesia ha pasado por muchas etapas en las que ha habido gente que, influenciada lastimosamente por unas ideas erróneas, se dejan llevar por cosas que se alejan de la verdad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en 1500, el año en el que Martín Lutero hace la reforma protestante, o más bien decir, el cisma protestante, porque lastimosamente eh, eh, esa eso lo que formó fue una división, ¿sí? Él fundó su iglesia, la iglesia, y se apartó de lo que Jesús quiso, que es una sola iglesia, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿sí? Y pues bueno, por ejemplo, para entender un poco como lo que tienen lo que es los protestantes, hay que ver algo. Y es que, por ejemplo, Lutero decía que tenía una antropología muy pesimista, ¿sí? Él decía que la razón del hombre es la prostituta del demonio, ¿sí? Mientras que la Iglesia Católica dice que la razón quedó ofuscada, pero que puede conocer la verdad, ¿sí? Sabemos que ¿quién es la verdad? El Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Dice Lutero que aún haciendo obras buenas pecamos, ¿sí? Y la Iglesia Católica dice que el hombre puede hacer buenas obras naturalmente, porque somos buenos. El Señor nos ha hecho para amar, ¿sí? Somos creación de Dios. Y pues bueno, eh, es algo que Lutero dice también es que el hombre es incapaz de realizar obras agradables a Dios. O sea, como quien dice, con todo respeto, como si el hombre fuera un bollito perfumado con un listón, ¿sí? Con un moñito. Y no, no es así, ¿sí? Dios nos quiere vincular a todos en su obra de salvación y de manera especial a María, porque ella es, miren, eh, hay un privilegio de la Santísima Virgen María, ¿sí? ¿Y cuál es ese privilegio? ¿Cuál es ese privilegio? Evidentemente, alguno dirá que es porque ella es concebida sin pecado original, otro dirá que es obediente, otro dirá que subió al cielo, otro dirá que es virgen, pero, por ejemplo, sin pecado original, Adán y Eva fueron concebidos sin pecado original, los ángeles también, obediente, muchos santos, al igual que virgen, muchos santos. Subió al cielo, Enoc y Elías en el Antiguo Testamento también lo hicieron. Algo que le da como el plus a la Virgen, a la Madre, es que ella es Madre de Dios, ¿sí? ¿Y por qué se dice que ella es Madre de Dios? Lo podemos respaldar con la Sagrada Escritura. Desde ya de los inicios de la iglesia, en el siglo cuarto más o menos, Orígenes ya le decía la Theotokos, Theo Dios, Tocos eh, Madre, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Eso quiere decir que María creó a Dios? No, Dios ya existía desde antes. Es como decir, por ejemplo, un presidente. Mm, Bueno, pruebe pues, que el presidente lo haya elegido el pueblo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no, la mamá, no se puede decir que la mamá es la mamá del presidente, ¿sí? Ella es mamá del presidente porque eh, es su hijo, ¿sí? Entonces, pues bueno, independientemente de que Dios haya estado desde la eternidad y María ya sea creada después, ella es madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? En Lucas 1:43, que es el momento en el que Santa Isabel bueno, es visitada por la Madre de Dios, le dice, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Madre de mi Señor. Si vamos a ver la traducción del griego,
Señor, ahí viene del griego Kyrios. Y vamos a ver la traducción del hebreo, que es Adonai, ¿sí? Y Adonai es Dios. Vamos a ver Génesis 15:2. Adonai es Dios, entonces ella es madre de Dios, ¿sí? Y este es uno de los cuatro dogmas que la iglesia ha, digamos, promulgado, ¿sí? Eh, vamos a saber cuáles son esos cuatro dogmas. Dogma es una verdad revelada por el Espíritu Santo, que no se, no, digamos, no contradice la palabra de Dios y es una verdad creíble, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces, dogmas de la Virgen María. El primero es que ella es madre de Dios, ¿sí? El segundo es que ella es virgen, siempre virgen. María es virgen. Tercero es que ella es inmaculada concepción, concebida sin pecado original. Cuarto es que eh, ella es asunta a los cielos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ¿por qué defendemos la virginidad de la Santísima Virgen, de nuestra Madre? Pues porque al defender la virginidad de María, defendemos el mesianismo de Cristo. Vamos a ver Isaías 7:14. Isaías 7:14, ¿qué dice? Ya les digo exactamente qué dice. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una profecía, ¿sí? Dios nos va a dar una señal. Y es que la Virgen concebirá. ¿Y de quién habla? Evidentemente es de la Madre de Dios, ¿sí? Y es la Virgen, ¿sí? Ya desde el Antiguo Testamento ya nos la mencionaban, ¿sí? Y bueno, este dogma es lastimosamente muy atacado por los protestantes y hay que mirar cada argumento de los que ellos tienen para saber explicarlo y saber que en verdad Dios tiene poder, ¿sí? Para hacer lo que parece imposible, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que saber que, por ejemplo, los protestantes, perdón, toman un, un pasaje del Evangelio como dos, para decir, no, ella no fue virgen, no fue virgen. ¿Por qué? Por ejemplo, en Mateo 1:18, ¿qué dicen? Bueno, dice, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, a ellos ¿qué dicen? Antes que se unieran, o sea que después sí se unieron. O por ejemplo, toman Mateo 1:25 y dice, aquí ahí dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué dicen nuestros hermanos pues, separados? Si ve, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, o sea que después sí la conoció, después sí estuvieron, ¿sí? Vamos a ver, a explicar con la palabra de Dios si de verdad esa palabra antes o esa palabra hasta en verdad quiere decir que después hubo la acción, ¿sí? Por ejemplo, eso, digamos, eh, mm, con un sentido, con sentido común, con un ejemplo ordinario. Por ejemplo, podemos decir que no había visto el arco iris y antes de verlo quedó ciego de por vida. ¿Significa que después pudo verlo? Pues si quedó ciego de por vida es porque no lo pudo ver. ¿Sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4 versículo 49 dice, el oficial rogó, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y el niño no murió. ¿Sí? Eh, es, es muy interesante cómo la palabra antes aquí se utiliza y evidentemente no sucedió lo que aparece antes, ¿sí? Y la palabra hasta, ¿sí? Aquí estamos recordando que dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Sí? Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6 versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. ¿Cómo así? O sea, después de su muerte, si lo vemos desde la lógica protestante de algunas personas que dicen que supuestamente José sí estuvo con la Virgen.
O sea que entonces también se diría que Mical tuvo más hijos después de su muerte. No, no tiene sentido, no es lógico, ¿sí? Eh, otra manera en la que atacan la virginidad de la Virgen es tomando el pasaje en el que de Lucas, capítulo 2 versículo 7 de Lucas 2 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Si ve, es hijo primogénito, o sea que después vienen más, es el primero entre varios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y primogénito en la Biblia no quiere decir el primero entre varios. En realidad es una posición de honor, más no de orden numérico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los salmos, ¿sí? David, por ejemplo, David, él era el menor, de hecho, ¿sí? Y David es llamado primogénito. En el Salmo 89, versículo 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Mm? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eh, si ya van adelantaditos en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, nos vamos a dar cuenta que muestran una figura del Antiguo Testamento que es como una prefiguración de lo que es el amor de la Santísima Virgen María, y es de Rebeca. Rebeca y sus hijos Jacob y Esaú, que Jacob representan a Cristo, a los predestinados, Esaú a los réprobos, ¿sí? A los malvados, ¿sí? Y por ejemplo, Jacob, él era el menor, ¿sí? Y Esaú, que era el mayor, él le vende sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, por su gula. ¿No? Y eso lo vemos en Génesis 25, versículos 31 al 34, ¿sí? Y pues Jacob pasó a ser el primogénito, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No solo Jacob, también Efraín. En el Antiguo Testamento ellos no fueron los primeros y se les decía primogénitos, ¿sí? Eh, otra forma en la que atacan a la virginidad de la Santísima Madre es diciendo, no, es que ella tuvo en realidad más hijos porque ahí en la palabra de Dios dice, en Mateo 13:55, Mateo 13:55, vamos a ver qué dice Mateo 13:55. Ahí supuestamente mencionan a más hermanos, ¿sí? Entonces significa que ella sí tuvo más hijos. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, ahí mencionan hermanos y hasta dicen los nombres, dirán ellos, pero en realidad hermanos sí quiere decir que sean hermanos de sangre. También toman como referencia el Evangelio de Marcos en el capítulo 3 en el versículo 31 donde narra que ahí están afuera tu madre y tus hermanos esperándote, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien que hermanos en la Biblia no quiere decir hermanos de sangre. Y por sentido común, nosotros ya sabemos que somos hermanos espirituales, ¿sí? Y vamos a verlo con la misma palabra de Dios. En el libro de las crónicas, en el primer libro de crónicas, capítulo 15, del 5 al 10, ahí nos narran cuando ellos tenían, el pueblo de Israel, que cargar el arca de la alianza. Y esta arca de la alianza, eh, pues lo llevaban las familias de Israel, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120 de los hijos de Merari, Asaías, el principal y sus hermanos, 220. Y de los hijos de Gersón, Joel, el principal y sus hermanos, 130. ¿Sí? O sea, 220 hermanos, imagínense, pobre mamá, no tiene sentido. San Pablo en sus cartas siempre dice hermanos. ¿Mm? Y ya se sabe que esto es de un sentido estrictamente espiritual, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que Nuestra Señora es Madre de Dios, es virgen, ¿sí? Que es eh, Inmaculada Concepción, ¿sí?
¿Y qué quiere decir esto de Inmaculada Concepción? Que nació sin pecado original. Dios la quiso conservar del pecado original, ¿sí? Pero hay que entender qué es el pecado original, ¿sí? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 397 nos dice que el pecado original consistió en dejar morir la confianza hacia Dios, en abusar de la libertad, en desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 404 dice que es transmitido por propagación, que es un pecado contraído, más no cometido. Es un estado, no un acto, ¿sí? Bueno, alguien dirá, pero es que ella es una criatura como cualquier otra, pero no, no es eso. Porque sí, es verdad que las criaturas nosotros nacemos con el pecado original, pero Dios, ¿cómo le va a negar a su madre lo que no le niega a los ángeles, lo que no le negó a Adán y a Eva? Alguien, de pronto un enemigo de la fe dirá, pero es que ella en la misma palabra dice en el Magnificat que proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué quiere decir Dios mi Salvador? ¿Sí ve? Que Dios la salvó del pecado. O sea que ella en realidad sí tenía pecado. Vamos a ver. Una cosa es que, por ejemplo, yo esté caminando por la calle y haya un hueco y me caiga. Tengo que ir al hospital y allá me sanan y me liberan de mi enfermedad, así de mi, mejor dicho, de cómo estaba mal. Otra persona estaba caminando por ese mismo lado y alguien le dice, cuidado que ahí hay un hueco y ya no pasa por ahí, no le pasa nada, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay una salvación preventiva y una salvación liberativa. Por ejemplo, a la persona que se cayó en el hueco y tuvieron que llevar al hospital y sanarla, eso fue una salvación liberativa porque la liberaron de la enfermedad. La salvación preventiva a la persona que no cayó en el hueco. Y así le pasa a la Santísima Virgen María. Ella en realidad no cayó, digamos, en ningún pecado, nunca, ni siquiera en el original, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ¿cuál dogma nos hace falta? Que ella es asunta a los cielos. Es decir, que la Santísima Virgen María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Yo tengo una imagen muy linda aquí de una lección divina que alguna vez salió, miren. Ahí aparece la Santísima Virgen María asunta a los cielos, ¿sí? Como los angelitos la llevan al cielo, ¿sí? Y bueno, eh, ¿por qué se dice que ella es asunta a los cielos? ¿Sí? Pues los protestantes o muchas personas enemigas de la fe, del amor a nuestra madre, dicen que ¿en dónde está eso de la asunción en la Biblia? Eso no está en la Biblia, por lo tanto no es creíble. Y entonces, ¿cómo podemos defendernos de ese argumento? Preguntarles, ¿y en dónde ustedes creen en la Trinidad? Ellos dirán, claro que sí creemos en la Trinidad. ¿Y en dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? No está. Como en dónde está la palabra purgatorio en la Biblia, ¿sí? No está. Pero se sabe que existen, ¿sí? La Iglesia con su autoridad definió los 27 libros del Nuevo Testamento. Dice que se determinan ciertas palabras que aparecen explícitamente en la Biblia, aunque no aparezcan la palabra, ¿sí? Entonces, muchas veces se ve que en los grupos protestantes, pues se tiene algo que se llama sola escritura, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia eso? A que ellos dicen que solo la palabra de Dios y no más, ¿sí? Y en realidad eso sí es bueno, es decir, solo la palabra de Dios. Es como decir que yo solo voy a consumir agua, ¿sí? Y ya, agüita y listo, no más. Pero ¿el agua es indispensable para vivir? Sí, sí es indispensable, pero es lo único necesario, necesito de más. Así pasa con la fe, necesito de la sagrada tradición, del magisterio de la iglesia, de los escritos espirituales, bueno, una infinidad de cosas que hay. ¿Quién como Dios?
nadie como Dios, ¿sí? La Santísima Virgen María fue llevada a los cielos, porque como Dios, como les decíamos, cómo Dios le va a negar algo que le dio a otras personas. Por ejemplo, Enoc, Elías, en el Antiguo Testamento ellos fueron llevados, ¿sí? Muchos grupos protestantes dicen que en el final de los tiempos, o no sé cómo lo llamaban ellos, va a haber un rapto cuando venga el Señor. Y que supuestamente los buenos van a inmediatamente subir al cielo, ¿sí? ¿Cómo va a ser que ellos, pecadores como tú, como yo, vayan a subir al cielo y, por ejemplo, el Señor no haya hecho eso con su Madre Santísima, Purísima, Inmaculada? ¿Sí? No tiene sentido. ¿Mm? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En la palabra de Dios dice que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, nos dice que muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Sí? En Juan capítulo 21, versículo 25 dice, no cabrían los libros del mundo para contener tales cosas. ¿Sí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos cómo no todo está en la Biblia. Sí, hay muchas cosas que no están en la Biblia. Por eso la iglesia es necesario tener una interpretación correcta de la Biblia. Y eso está en la iglesia que sabemos que nuestro Señor ha fundado, ¿sí? Y para eso hay que pedirle mucho al Señor la gracia, ¿sí? Que nos enseñe a acudir a los demás, ¿sí? Para que nos enseñen. ¿Mm? En el Antiguo Testamento se ve que eh, tenemos a la mujer, al fruto, al ángel y el árbol, que es Eva, el fruto prohibido, el ángel que es Satanás y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y pues bueno, sabemos que el fruto terminó en el vientre de la mujer, que es Eva, y eso trajo la perdición para la humanidad. ¿Mm? San Irineo de Lyon nos dice, en la redención también tenemos una mujer, que es María, un fruto, que es Jesús, el fruto de su vientre, el ángel, San Gabriel, el árbol, ¿cuál es? Esa cruz, ¿sí? El fruto que a causa de un ángel estaba en el vientre de María, terminó en el árbol de la cruz para la salvación, ¿sí? Entonces, el vientre puro y bendito de María hizo digna a la humanidad de que nuestro Señor estuviera aquí. La humanidad era indigna de recibir al Señor, dice San Agustín esto, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que pedirle al Señor la gracia de amarla. Entonces, sabemos que son cuatro dogmas, ¿sí? Primero es que ella es madre de Dios, ella es virgen, es inmaculada concepción y es asunta a los cielos, ¿sí? Llevada a los cielos. Ahora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado una madre tan hermosa que siempre está con nosotros, ¿sí? Que si le pedimos ella nos escucha. Si de pronto te cuesta creer esto o tal vez es difícil para ti este proceso de consagración, tienes que saber que no estás solo, no estás sola, porque ella está contigo y el Señor la dejó ahí en la cruz para ti, para que te ayude, ¿sí? Entonces, no tengas miedo y entrégasela a ella, porque todo lo que Dios pone en tu vida tiene un fin. De pronto llevas muchos años intentando salir de algo que es muy difícil, de algo que no te deja que avanzar. Pídele hoy a Dios que te libere por medio del Inmaculado Corazón de su Madre Santísima. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle a ella que sea ella la que nos acompañe. Y recuerda, ahí tienes a tu madre, que ella siempre te acompaña. Bueno, Si se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu madre.
Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás pidiendo fuerte a la hora del dolor, tienes a tu madre. Si estás padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.